Estás obsoleta, Marina. Con efecto inmediato. Eso fue lo primero que escuché a las 8:51 de un martes por la mañana. Sin saludos, sin rostros, solo un cuadrado negro en Zoom con la etiqueta M. Benítez. Me quedé helada por medio segundo, con la mano flotando sobre el teclado. Después de 17 años en tecnologías estelar, así terminaba todo. De boca de una mujer a la que solo había visto 2 veces, siempre de pasada, y ambas veces me llamó infraestructura antigua. Un segundo cuadrado negro parpadeó en la pantalla Recursos Humanos, Asuntos Internos. Otra voz sin rostro comenzó a leer un guión, lenta y cuidadosa, como un robot esquivando emociones. Tu puesto ha sido eliminado debido a una reestructuración. Tu paquete de indemnización ha sido enviado a tu domicilio. La calma absurda en su voz hizo que algo dentro de mí se endureciera. Miré mi reflejo en el negro de la pantalla, 49 años. Cabello oscuro recogido. Una mujer que diseñó el sistema que mantiene funcionando los servidores de esta llamada. Enderecé los hombros. Están despidiendo a la persona que construyó la columna vertebral de su empresa, dije con calma. Siquiera saben qué hace Rap X, la voz de Marcela. Fría y hueca. Eso no es relevante. Estamos modernizando. Claro, murmuré. Buena suerte con eso. Luego, más despacio, casi con amabilidad. Hemos terminado. Corté la llamada antes de que pudiera responder. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo la lluvia afuera llenaba el departamento, suave contra los cristales. Por un largo momento, me quedé sentada mirando la laptop, sin enojo, sin lágrimas, solo un pulso hueco bajo mis costillas. 17 años borrados en 60 segundos. Empujé la silla hacia atrás. Me levanté y caminé a la cocina. La tetera silbó mientras llenaba una taza con té de hierbabuena. Mis manos firmes por pura costumbre. Desde mi ventana, el horizonte de Ciudad de México parecía borroso por la lluvia. El logo de la empresa aún brillaba tenuemente desde el tejado de la torre para la que ayudé a diseñar la red eléctrica. Entre el vapor que subía de mi taza y el eco de la voz de Marcela, me di cuenta de algo pequeño y peligroso. Ella no tenía idea de lo que acababa de borrar, ni de lo que no. Apagué la pantalla de la laptop. Afuera, la ciudad seguía zumbando, como si nada hubiera cambiado. Pero sí había cambiado. Todavía recuerdo mi primer día en Estelar. Era 2006, el año en que Ciudad de México parecía respirar tecnología por cada ventana abierta. La empresa no era más que una oficina apretada en un sótano en la avenida Reforma, 5 ingenieros, 2 servidores y una cafetera que goteaba más vapor que café. Tenía 31 años entonces, con un título, una laptop desgastada y más convicción que sentido común. Mi primera tarea fue arreglar un flujo de datos roto que se congelaba cada 6 minutos. Nadie más quería tocarlo. Me quedé toda la noche y encontré el problema enterrado en un solo corchete mal puesto. Cuando por fin funcionó limpio, recuerdo haber reído sola en la oscuridad, con el brillo del monitor pintando mi habitación de azul pálido. Así comenzó Rap X, no como un producto, sino como un parche. En meses, reescribí su arquitectura central desde cero. Para cuando llegó la primera ronda de inversión, el sistema podía predecir y aislar brechas de seguridad más rápido que cualquier plataforma gubernamental. Ni siquiera tenía nombre todavía. Yo solo lo llamaba mi columna vertebral. Luego llegaron las personas, más fondos, más pisos, más ejecutivos que hablaban en abstracciones. En algún momento, mi nombre comenzó a desvanecerse de los diagramas. RabX Core, propiedad de Estelar. Todavía tengo la diapositiva de esa presentación. Fue la primera vez que alguien más se llevó el crédito en público, y no dije nada. Arturo se unió en esos años intermedios, un chico callado y curioso de la UNAM, que tomaba demasiado café y hacía demasiadas preguntas. Me caía bien por eso. Le enseñé a construir estructuras sólidas, sistemas que no se rompían, aunque las personas sí. Ahora lidera una de las divisiones que reporta a Marcela Benítez,
No lo culpo por eso. Es joven, y los jóvenes aún creen que la escalera sube para siempre. Con los años, me volví más invisible. Empezaron a llamar a mi departamento sistemas heredados. Solía sonreír ante la palabra, hasta que una mañana me di cuenta de que ya no significaba base. Significaba obsoleto. Fue entonces cuando dejé de sonreír. Esa noche, la lluvia finalmente paró. La ciudad afuera de mi ventana se quedó quieta, como si también necesitara tomar aire. Estuve un largo rato mirando mi reflejo en el cristal antes de girarme hacia el closet. En el estante de arriba había una caja de madera que no había abierto en años. Era de mi papá. La guardaba bajo su escritorio cuando yo era niña, llena de libretas, plumas estilográficas y folders que olían ligeramente a cedro. Cuando murió un infarto a los 68 traje la caja a casa, pero nunca tuve el valor de abrirla. Esa noche, después de la llamada de Marcela, lo hice. La tapa crujió y el olor me golpeó como si fuera la memoria misma. Adentro estaban sus notas sobre leyes de patentes, un portafolio de cuero agrietado y un sobre con su letra Marina guarda esto. Desplegué el papel amarillento. Sus palabras, escritas en tinta azul oscuro, eran tan nítidas como el día en que las escribió: nunca firmes lo que creaste hasta que hayan ganado tu confianza. Me lo había dicho la noche antes de que me uniera a Estelar de tiempo completo. En ese entonces, RAV-X Core era solo un experimento versión 0.9 alfa, algo que construía en mi departamento después del trabajo. Él se sentó en la mesa de la cocina, con los lentes bajos en la nariz, leyendo las especificaciones del prototipo como si fueran poesía. Regístralo bajo tu propia entidad, dijo. Siempre puedes licenciarlo después, pero una vez que cedas la propiedad, se fue. La lealtad corporativa va en una sola dirección, hasta que deja de ir. Con su ayuda, registré una pequeña empresa en Querétaro. La llamamos Sistemas Nogal, un nombre que él eligió por un verso de un poema que le gustaba. Bajo el árbol verde. Dijo que sonaba tranquilo, seguro, un lugar donde nadie podía tocar lo que era mío. Tras su muerte, no pude disolver la empresa. Seguí pagando las cuotas de renovación cada año, como un ritual. Nadie en Estelar preguntó jamás. Nadie supo. Y ahora, mientras trazaba su letra con el pulgar, me di cuenta él me había dado algo más fuerte que un consejo. Me había dado una salida. Saqué el archivo desgastado del estante y lo llevé a la mesa de la cocina como si fuera algo frágil. El papel estaba amarillento en los bordes, pero la tinta aún se leía clara. Era el acuerdo de licencia original que negocié con el equipo legal de Estelar cuando RAV-X era una promesa en lugar de un producto. Había guardado una copia bajo llave más por costumbre que por esperanza, porque mi papá insistió en que siempre tuviera pruebas de lo que construí. Leí despacio, en voz alta al principio, luego más bajo, dejando que las frases legales se deslizaran hasta que el significado se asentó. Las cláusulas eran secas, oraciones burocráticas disfrazadas de formalidad, pero las dos por las que él me hizo pelear estaban en el centro del documento, como verdades tercas y pequeñas. Cláusula 8.2. No se permitirá el cambio de nombre, rebranding o atribución pública del sistema licenciado sin la aprobación previa por escrito del arquitecto original. Cláusula 11.3. No se ejecutará ninguna transferencia, obra derivada o sublicencia sin el consentimiento por escrito del arquitecto original. Recordé la discusión con el abogado de Estelar, un hombre amable con ojos cansados, cuando me preguntó por qué necesitaba esas protecciones. Confianza, dijo. Sonreí y respondí, la confianza sale barata. Las firmas no. En ese momento se rieron, diciendo que era solo cautela. Incluso Arturo bromeó diciendo que era paranoica. Archivaron el acuerdo y nunca lo volvieron a mirar. Luego abrí el video de TechBit en mi laptop y vi a Marcela en el escenario semanas antes. Estaba radiante con un traje blanco roto, todas sonrisas explosivas y diapositivas pulidas, anunciando InnovatX,
con el tipo de lenguaje que los inversionistas devoran: disrupción, evolución de marca, escala. No tenía idea de qué hacía el sistema. Solo sabía vender una narrativa. Había renombrado lo que yo llamaba columna vertebral en una palabra de moda y puso cámaras a grabar. La palabra incumplimiento sonó pequeña al principio, luego muy fuerte. Mi pecho se quedó quieto. No fue dramático, nada de revelaciones cinematográficas, solo la lógica dura e innegable del papeleo, un rebranding público, una cláusula escrita en español legal, una firma de hace años en un registro provisional que precedía a mi contrato de empleo. Dejé los documentos en la mesa, con las palmas planas sobre la madera. Podría haber llamado a un bufete, gritado por teléfono o marchado a la oficina exigiendo disculpas. En cambio, me quedé muy quieta y dejé que la tetera hirviera. La ciudad zumbaba. Adentro, los archivos zumbaban más fuerte. 3 días después, llegó un correo. Pasaron 3 días antes de que abriera mi laptop de nuevo. La pantalla brillaba blanca contra la tenue luz de la cocina, como si resentiera ser despertada. No estaba segura de qué buscaba: cierre, distracción, tal vez prueba de que el mundo seguía girando sin mí. Mi bandeja de entrada estaba llena de notificaciones automáticas: terminación de beneficios, revocación de accesos, discos archivados, y entonces una línea de asunto que no encajaba: solicitud de conversación confidencial. El nombre del remitente me hizo sentarme derecha: Ricardo Quiñones, director técnico, Tecnologías Veraz. Por un momento pensé que era un error. Veraz era el rival más antiguo de Estelar, la empresa de la que hablábamos en susurros en las salas de juntas, el nombre que aparecía en cada presentación competitiva como el enemigo a vencer. Hice clic. Estimada señora Valdés, tenemos razones para creer que RapX Core Vipo 0.9 Alpha sigue registrado bajo sistemas Nogal. SADCV. Si esto es correcto, me gustaría coordinar una reunión privada para discutir una posible oportunidad de licenciamiento. Discreción absoluta garantizada, Ricardo Quiñones. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Cada palabra reconfigurando el silencio a mi alrededor. Mis dedos flotaron sobre el teclado, pero no escribieron. Durante 17 años, le di todo a una empresa: tiempo, sueño, pedazos de mí que no vuelven a crecer. Tan solo considerar reunirme con un rival se sentía como traición, como reescribir mi propia lealtad. Afuera, la lluvia rayaba los cristales de nuevo, suave y rítmica. Serví otra taza de té y miré el vapor subir, igual que el humo del puro de mi papá cuando trabajaba hasta tarde. Sus palabras resonaron en ese espacio silencioso de la memoria. La lealtad corporativa va en una sola dirección, hasta que no. Reproduje el viejo mensaje de voz, solo para escuchar su voz una vez más. Crujió con la edad, pero cayó afilada como siempre. Protege tu trabajo, no a las personas que lo toman prestado. Cuando terminó, cerré los ojos, exhalé lentamente y abrí mi navegador. El cursor parpadeó en la página de reservas de vuelos. Paciente, esperando. Compré un boleto de ida a Guadalajara. La noche antes de mi vuelo, saqué todos los archivos que había guardado del closet y los esparcí por el suelo de la sala. Folders legales, borradores de licencias, correos impresos en papel carta que se desvanecía, 17 años de diligencia silenciosa, ahora apilados en torres desiguales. La ciudad zumbaba afuera, pero apenas la oía. Leí cada página 2 veces, a veces 3, trazando cada firma como si fuera una vena que llevaba la prueba de mi propia existencia. El registro provisional de RapX Core puse 0.9. Alpha seguía impecable, sellado bajo el membrete de sistemas Nogal SADCV, fechado 6 semanas antes de mi contrato con Estelar. Las cláusulas que mi papá me hizo incluir, 8.2 y 11.3, estaban ahí en tinta negra, sin alterar. Mis iniciales junto a su firma antigua,
en la parte inferior, susurré las palabras para mí misma, línea por línea, hasta que se sintieron talladas en el aire. Era después de la medianoche cuando decidí llamar a Patricia Losada. Había sido la socia legal de mi papá durante 20 años antes de retirarse a San Miguel de Allende. No había hablado con ella desde el funeral. No esperaba que contestara. Lo hizo. Su voz, más vieja pero firme. Llegó por el altavoz Marina Valdés. Ha pasado mucho tiempo. Le conté todo RAF-X, el despido, el rebranding de Marcela, las cláusulas. Hubo una pausa en la línea lo bastante larga como para imaginar sus lentes deslizándose por su nariz, sus ojos escaneando documentos invisibles desde la memoria. Luego, en voz baja, dijo: «Envíame los archivos». Le mandé la carpeta por correo y esperé, paseando entre las pilas de papel. 20 minutos después, llegó su respuesta. «Todo está en orden. Es tuyo». Ni siquiera leyeron las fechas de registro. Es hermético, Marina. Lo hiciste todo bien. Por un momento, la habitación se sintió sin peso. Todos los años de lealtad, los fines de semana perdidos, los borrados silenciosos, de pronto volvieron a tener forma. No era venganza, no era victoria, solo verdad. Limpia e innegable. Recogí los archivos en una pila ordenada. Apagué la lámpara y me hundí en el sofá, por primera vez desde la mañana del despido. Dormí toda la noche. Las oficinas de Veraz daban al lago de Chapala vidrio y acero suavizados por la neblina matutina que llegaba del agua. Llegué temprano, con el café aún tibio en la mano, el pulso estable solo porque me obligué a que lo estuviera. La recepcionista me saludó por mi nombre antes de que me presentara. Y esa pequeña cortesía ser conocida hizo que algo se apretara en mi pecho. Ricardo Quiñones me recibió en el vestíbulo. Parecía mayor que en sus fotos de conferencias, cabello gris sal, rostro surcado por años de construir en lugar de posar. «Marina», dijo, estrechando mi mano, «me alegra que hayas venido». Su agarre era firme, su tono deliberado, no el tono de un vendedor, no el de un tiburón, el de un constructor. Me llevó a una sala de juntas enmarcada por paredes de vidrio y silencio, sin séquito, sin asistentes fingiendo tomar notas. Solo una carpeta descansando en el centro de la mesa. La deslizó hacia mí. «Licencia exclusiva por 10 años», dijo. «7 millones de pesos anuales durante el periodo. Dirigirás la división de arquitectura, arquitecta técnica en jefe. Control creativo total». Me senté despacio. Las páginas dentro eran nítidas y discretas, selladas con el logo de Veraz en la esquina. Leí cada línea 2 veces. Mi pluma sin tocar al lado. Las cláusulas eran justas, las regalías transparentes, los términos respetuosos. Era el primer contrato en mi carrera que no se leía como una trampa. Ricardo me observó en silencio. «No contratamos pedigríes», dijo al fin. «Contratamos arquitectos». Algo dentro de mí parpadeó, algo que no sentía en años. Asentí una vez, casi como una reverencia, y firmé mi nombre donde la tinta esperaba. La pluma se movió más lento de lo que esperaba, como si los años detrás de ella pesaran. Cuando terminé, cerré la carpeta y exhalé por la nariz, firme y completo, sin discursos, sin vindicación, solo el sonido del papel asentándose contra la mesa. Ricardo extendió la mano y la estrechó de nuevo. «Bienvenida a Veraz», dijo. La neblina afuera comenzó a disiparse. La luz del sol deslizándose por el agua. Por primera vez en 17 años. Sentí que el peso cambiaba de mis hombros, a donde pertenecía. Sonreí levemente. Manos a la obra. La noticia estalló un lunes. Todavía estaba medio dormida cuando mi teléfono comenzó a vibrar sobre la encimera de la cocina. Los titulares se apilaban uno tras otro, brillando en la luz azul de la pantalla. Tecnologías Veraz. Anuncia asociación exclusiva con Sistemas Nogal, creadora de RAV-X Core. Leí la línea 2 veces.
Las palabras no se sentían reales hasta que vi mi nombre en el subtítulo. Por un largo rato, solo me quedé ahí, con las manos alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. A mediodía, la historia estaba en todas partes. Blogs de la industria, páginas financieras, podcasts tecnológicos, todos querían saber cómo Stellar había perdido la propiedad de su sistema insignia. Luego vinieron los números. Una caída del 30% en las acciones en 2 días. Suspensión de cotización por volatilidad. Analistas llamándolo el descuido de propiedad intelectual más significativo en la historia reciente de la tecnología. No necesitaba ver las imágenes, pero lo hice. Un video había aparecido en redes, tembloroso y con audio apagado. Grabado desde un teléfono escondido durante una reunión de emergencia en la sede de Stellar. La voz de Marcela atravesó el ruido, más aguda de lo que recordaba. ¿Quién demonios es Sistemas Nogal? Alguien de fondo intentó calmarla. Otra voz, la de su padre, cansada y frágil, respondió en voz baja. El nombre en la patente, al parecer, siguió el silencio, roto solo por el chirrido de una silla y un micrófono que se apagó. El clip terminó ahí, pero el daño era irreversible. El miércoles, los inversionistas presentaron las primeras demandas. Un contratista federal congeló su contrato pendiente con Stellar hasta que se verificara la propiedad. El viernes, la Junta emitió un comunicado. Tomás Benítez dejará el puesto de director general, con efecto inmediato. La ciudad afuera de mi ventana seguía moviéndose como siempre tráfico. Claxones, lluvia rayando los cristales. Nada en ella celebraba o condenaba lo que había pasado. No publiqué nada. No llamé a nadie. Solo me senté en la mesa, con la luz desplazándose lentamente por la habitación, y dejé que el silencio llenara cada espacio que alguna vez ocupó la ambición. La empresa que construí se había roto desde adentro. Todo lo que hice fue quitar mi nombre de su cristal. El laboratorio de Veraz no se sentía como un piso corporativo. Se sentía como movimiento. Las pantallas zumbaban suavemente. El aire olía ligeramente a soldadura y café de olla. Y la luz del sol se derramaba sobre mesas largas llenas de prototipos. Era el tipo de lugar que Stellar solía ser antes de las paredes de vidrio y los consultores de marca. Mi equipo era pequeño, 6 ingenieros, la mitad menores de 30, todos curiosos. Hacían preguntas que me recordaban a quién fui alguna vez. Antes de que las juntas reemplazaran el hacer, en mi segunda semana, una pasante callada de Guadalajara me preguntó por qué revisábamos contratos durante las revisiones de código. Le dije la verdad, porque letra menuda es solo otro tipo de arquitectura. Si se cae, todo lo que construiste se derrumba con ella. Sonrió como si lo entendiera. Los días pasaban rápido, firmes. Probábamos nuevos marcos. Refinábamos integraciones, reconstruíamos código viejo para hacerlo más rápido y resistente. Cada decisión pasaba por mis manos, pero no por ego, sino por cuidado. El trabajo por fin pertenecía a personas que lo trataban como algo real, no como una marca para vender. Una tarde, cuando las luces del laboratorio se atenuaron, noté un correo en mi bandeja. De Arturo Vargas. Escribió que Stellar había despedido a casi la mitad del equipo de ingeniería. No pidió trabajo. Solo dijo, extraño construir cosas que importan. Recordé al chico que una vez se quedó dormido en su teclado tras una maratón de depuración de 30 horas. Respondí en 1 minuto. Mándame tu currículum. 2 semanas después, estaba en la puerta del laboratorio, un poco mayor, un poco más callado. Cuando terminaron las presentaciones, se quedó cerca de mi escritorio. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. En ese entonces, ¿cómo protegerte así? Lo miré por un largo momento. No me protegí a mí misma. Dije, protegí el trabajo. Lo demás vino solo. Asintió lentamente, absorbiéndolo como si fuera código que algún día entendería mejor. Esa noche, cuando el laboratorio se vació, me quedé junto a la ventana con vista al lago. Las luces de la ciudad titilaban sobre el agua vivas, inciertas, y aún valiendo la pena construir hacia ellas.
La ciudad estaba silenciosa de nuevo. Una llovizna tardía golpeaba los cristales, suave y rítmica, como el sonido de la pluma de mi papá cuando escribía hasta tarde en la noche. Me quedé en mi escritorio mucho después de que llegara el último mensaje del equipo, con el laboratorio vacío y el repositorio de código en silencio. La pantalla frente a mí estaba en blanco, salvo por el cursor parpadeante firme, paciente, vivo, sin pensarlo. Tomé mi teléfono y abrí el viejo mensaje de voz que había guardado por años. La voz de mi papá llenó la habitación, rasposa y cálida. La lealtad corporativa va en una sola dirección. Hasta que no, confía en mí. Marina. Lo había escuchado tantas veces que las palabras habían dejado de significar algo. Pero esa noche sonaron diferentes, menos como advertencia, más como bendición. Guardé el archivo de nuevo, esta vez renombrando la carpeta. Legado. La palabra se asentó en algún lugar profundo, ya no afilada, ya no a la defensiva. Afuera, la lluvia comenzó a desvanecerse. Los primeros rayos de luz rozaron los tejados de Guadalajara, tornando las nubes de un dorado pálido. El horizonte parecía más suave al amanecer. Los bordes difuminados donde el vidrio se encontraba con la neblina. Vi la luz subir por la catedral y extenderse hacia las colinas, tocando todo lo que la tormenta había lavado. En el escritorio, mi laptop sonó un recordatorio del rastreador de desarrollo. Nuevo proyecto RAB-X Horizonte, borrador 1. Lo abrí, marco vacío, sin plazos, sin supervisión de la junta, solo la posibilidad silenciosa de volver a empezar. Mis manos flotaron sobre el teclado un momento antes de comenzar a escribir despacio al principio, luego con ritmo. El código se desplegó línea por línea, cada una más limpia que la anterior. No se sentía como reconstruir, se sentía como respirar. Cuando hice una pausa, la luz del sol llenó la habitación por completo, atrapándose en el marco de fotos junto al monitor. Mi papá, joven, sonriendo en una mesa de conferencias, pluma en mano. Toqué el borde del marco y susurré: lo hicimos bien. Luego volví a la pantalla. El futuro esperaba, y esta vez llevaba mi firma.